Muy buenas tardes, estimados televidentes y radioyentes. Los más recientes acontecimientos en Estados Unidos, la violencia dictatorial que sigue en ese país, el asesinato de una segunda persona y las protestas que están teniendo lugar en diversas partes de esa nación, así como también, por supuesto, la violencia expresada hacia el exterior por esta administración estadounidense, serán el centro de atención de nuestra mesa redonda de hoy, que tengo el placer de estar compartiendo con el doctor Ernesto Domínguez López, investigador del Centro de Estudios Hemisféricos y sobre Estados Unidos de la Universidad de La Habana, y también con el profesor e investigador de la Universidad de La Habana, Pavel Alemán Benítez, quienes por supuesto nos acompañan en estos temas internacionales, y creo que va a ser una buena oportunidad para mirar hacia adentro de la sociedad estadounidense y los factores que están influyendo en esas realidades internas y externas del imperio hoy. Así que los invito a que nos acompañen en nuestra mesa redonda. Y antes de entrar en el tema de esta tarde, vamos, como es habitual, a nuestra sección La Noticia del Día, que hoy está muy relacionada precisamente con los acontecimientos en Estados Unidos. Más allá, por supuesto, que para los cubanos la noticia del día será la marcha de las antorchas esta noche en la capital y en todas partes del país. Pero nuestra noticia del día hoy tiene que ver precisamente con el impacto que está teniendo la represión de los agentes de migración de Estados Unidos hacia adentro de ese país y hacia el mundo. Hoy se ha conocido de la indignación que ha levantado en Italia la noticia de que Estados Unidos enviará agentes del ICE a los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán. La patrulla fronteriza estadounidense podría ayudar a Italia a celebrar con menores presiones en los Juegos Olímpicos de Invierno. Agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, el ICE, van a trabajar para asegurar y garantizar la seguridad en los Juegos Olímpicos de Invierno en Italia. La agencia, que cooperará con el Servicio de Seguridad Diplomática del Departamento de Estado estadounidense, así como con las autoridades italianas, para investigar y mitigar, dicen textualmente, las organizaciones criminales transnacionales, los riesgos derivados de este tipo de organizaciones criminales. El ICE añade que obviamente no realizarán ninguna operación de control migratorio durante el evento y que Italia seguirá a cargo de cualquier posible operación de seguridad. Desde la agencia estadounidense provocaron, recordemos, reiteradas condenas y protestas masivas después del fallecimiento de un nuevo ciudadano en Minnesota durante las manifestaciones el pasado fin de semana contra las políticas de represión migratoria. Esa es la última hora. Italia, que contará con los servicios del ICE para organizar con mayor garantía de seguridad los Juegos de Invierno. Bueno, noticia que está teniendo ahora mismo impacto en Italia y en todas partes del mundo. El gobernador de la región de Lombardía, Attilio Fontana, trató de calmar la situación, sugiriendo que los agentes del ICE serían desplegados en Italia para proteger al vicepresidente estadounidense J.D. Vance y al secretario de Estado Marco Rubio, quien se supone irán a estos Juegos, mientras que también pues el alcalde de la ciudad de Milán, Beppe Sala, dijo a la radio italiana que esta es una milicia que mata. Por supuesto que no son bienvenidos en Milán. Es parte de las reacciones que está teniendo, y a nivel popular pues hay un rechazo sin duda grande. El alcalde de Milán también dijo que creo que los agentes del ICE no deberían venir a Italia porque no es seguro que se ajusten a nuestra forma de garantizar la seguridad, declaró Beppe Sala a la radio italiana. Se ha hablado, por supuesto, de lo que está creando ahora en conmoción política también dentro de Italia para el gobierno, y políticos de la oposición, como la senadora del Movimiento 5 Estrellas, Bárbara Floridia, declaró que el silencio del gobierno de la primera ministra de derecha, Giorgia Meloni, sobre el asunto ofrece aún más pruebas de cobardía y sumisión hacia Donald Trump. Es la noticia del día, por supuesto, mucho que ver con lo que está ocurriendo en Estados Unidos, donde la violencia y la represión son las palabras que ponen el orden del día.
Se espera que el jefe de la patrulla fronteriza de Estados Unidos, Greg Bovino, abandone Minneapolis el martes, ya que la administración Trump reduce su presencia federal en la ciudad tras un segundo tiroteo mortal por parte de agentes federales. El asesinato de Alex Pretty, enfermero de la UCI a manos de agentes de la patrulla fronteriza, desencadenó una fuerte reacción política contra la represión de los manifestantes que protestaban contra las operaciones de control de la inmigración. Bovino, que ahora será sustituido por el zar de la frontera Tom Homan, se convirtió en el rostro de la operación de control de la inmigración, reconocible por su característico abrigo largo de color verde militar, que ha suscitado comparaciones con los de la Gestapo, la policía secreta de la Alemania nazi. The guy's an absolute clown, and he's been out here cosplaying like some Nazi SS member, brutalizing our communities and using NATO-banned tear gas and stuff on our innocent families. He can leave. And if he already has, I'm sorry that I couldn't say it to his face. It's a vindication to some degree. We have a lot of fear around what kind of violence and reprisals might come as they leave. I know not every one of them is leaving, but at least they're losing a considerable amount of their forces, which is a relief. Bovino fue objeto de nuevas críticas por afirmar que Pretty llevaba un arma y planeaba masacrar a los agentes del orden, a pesar de que las imágenes de vídeo filmadas desde varios ángulos muestran a Pretty con un teléfono móvil en la mano y sin ningún indicio de que empuñara un arma. El retroceso de Trump se produjo después de que incluso destacados republicanos y defensores del derecho a portar armas criticaran su enfoque en materia de inmigración. Estamos en la ciudad de Brea. Hoy estos residentes han salido a las calles para repudiar estos operativos migratorios que siguen causando, como dicen ellos, muchos problemas y la vida. Están costándole la vida a aquellas personas que tratan de salir a grabar, a evitar que se sigan ocurriendo estos operativos migratorios. Acá puntualmente decenas de personas se han dado presencia en una intersección muy ocupada de la ciudad de Brea, una intersección con bastante tránsito. Estamos hablando de la State College Boulevard y la Imperial Highway. Platicamos con algunos de estos residentes quienes lógicamente están angustiados, tienen mucha tristeza por lo que está pasando y piden que se terminen estos operativos migratorios, así como también que cada persona que está haciendo las cosas de la manera en que no se debe, refiriéndose a aquellos agentes que lamentablemente dispararon a esta persona, cumplan con todo el peso de la ley. Escuchemos algunos de los testimonios que hablaban aquellas personas que hoy se han dado cita en esta intersección. Si pueden, por favor, vengan. Es lo más importante que nos unemos en apoyar uno a otro para esta causa. Todos aquí somos humanos, necesitamos uno a otro siempre. Esta gente que está aquí está trabajando, no están abusando a los criminales, están abusando a la gente trabajadora. Bueno, son parte de las imágenes que están llegando desde Estados Unidos en las últimas horas. El impacto de la represión contra la población estadounidense y la población migrante, las protestas que ha generado pues, los dos asesinatos que han ocurrido en las últimas semanas en Minnesota y el costo político que esto puede tener o no para la administración estadounidense. Sobre eso, Ernesto, quisiera comenzar hablando precisamente estas expresiones de violencia, de represión, son algo, podríamos decir, particular de esta administración, son consustanciales a la existencia misma del imperio. Y por otro lado, esta retirada de Bovino, el hombre que era el hombre orquesta, el represor en jefe del gobierno estadounidense allí en Minnesota, es una retirada, es simplemente una táctica para evadir la presión política que está sufriendo la administración norteamericana. Me voy a pasar atrás hacia adelante. El despido, la retirada del que hasta ahora jefe de la patrulla fronteriza, que es uno de los cuerpos dentro del sistema de control de inmigración en los Estados Unidos y que de hecho históricamente existió como la forma de controlar la frontera directamente, particularmente en las fronteras terrestres de los Estados Unidos. Esencialmente es entregar hacer un sacrificio, buscar un chivo expiatorio, para tratar de aplacar los ánimos en una población en la cual todos los indicios muestran, no solamente lo que se puede ver en las imágenes,
sino incluso sondeos que se han estado haciendo a lo largo del tiempo muestran una caída a plomo y sostenida además de el apoyo a la gestión de la presidencia de Trump y en general de toda la administración actual, que no solamente tiene que ver con estas acciones, tiene que ver con muchos otros factores, en particular, por ejemplo, con los impactos económicos, tiene que ver, o sea, con el comportamiento de la economía y sobre todo los impactos a la población en términos de inflación, pero también con el tratamiento de los Epstein Files, de todo esto que se ha estado hablando, que en este contexto, este tipo de acciones violentas más recientes han estimulado aún más ese descontento. Porque además, y es importante considerar que las personas que han muerto, estos no son los primeros muertos. El año pasado se reportan 32 muertos en los distintos centros de detención. Pero eran migrantes. Y este año van 7 en lo que va de año, según los reportes. ¿Qué pasa? Que los últimos 2 que han sonado tanto, aparte de la manera en que han sido, que ha sido el carácter de ejecución que han tenido este tipo de acciones, cuando tú ves lo que sucede, más allá de lo que pueda intentar racionalizar alguien en ese contexto, son muertes que evidentemente no tienen nada que ver con protegerse de un intento de ataque por parte de la persona. Además son personas blancas que son ciudadanos estadounidenses de nacimiento, y en este caso, la anterior incluso, estaba la idea de que si era una mujer lesbiana, y que eso, sabemos que la base conservadora y mucha gente en los Estados Unidos que está asociada con ese enfoque, eso es suficiente como para que la descarte. El último ni siquiera ni siquiera aparece ningún factor que se le pueda decir, bueno, no era no era alguien tan positivo para nosotros, porque sí, porque a la otra hasta terrorista le dijeron. Sí, le dijeron de todo. A este le están diciendo algo parecido, están tratando de clasificar a terrorista, pero incluso es más evidente en este caso que ni siquiera hay ninguna intención de atacar a la gente en cuestión. O sea, eso está pasando, y lo que está sucediendo es que evidentemente dentro de la administración hay conciencia de que están perdiendo aún más apoyo y que está teniendo consecuencias importantes, entre otras cosas por el carácter, el origen demográfico de las personas que están que han muerto en estos tipos de acciones. Incluso también está el elemento comunicacional, porque aquellas que fueron en los lugares no se veían, se hablaban, pero estas se han visto en todas y están teniendo impacto incluso sobre gente que son de la base MAGA. Hasta eso está pasando. Y esto es ofrecer un chivo expiatorio para exculpar. Se está hablando también de que incluso Kristi Noem está también está tambaleándose, y Cory, no recuerdo el apellido. Sí, el asesor de ella, que supuestamente tiene incluso una relación. O al novio. Una relación, cosa que no es relevante en realidad, pero que simplemente se habla siempre en estos casos, porque son las personas de más alta responsabilidad que directamente tienen que ver con este tema, y que además son los que han salido, particularmente es la que ha salido a justificar todo tipo de acciones más directamente. Las 2 veces ha justificado a los asesinos. De la misma idea básica, que son terroristas por una vía o por otra, o que estaban tratando de matar a gentes de lo que sea, pero en realidad esa cadena de justificación llega hasta la presidencia, todo el mundo hacia arriba. Incluso se han negado a hacer investigación, aunque hay un departamento dentro, hay una división interno, ¿no? Una división dentro del departamento, el Departamento de Justicia, que su función es investigar casos en los cuales agentes federales cometen algún tipo o están involucrados en algún tipo de acción que puede incluir algún tipo de delito de cualquier naturaleza. Su función de oficio es investigar esos casos. Se han negado a investigar. Incluso en el caso de Rene Good, estaban investigando a Rene Good y no al oficial y a la esposa, y en fin. Incluso 6 fiscales de Minnesota renunciaron porque no los querían dejar investigar a la gente, y sí lo estaban mandando a investigar a la esposa. Esta es la parte inmediata. Ahora, ¿por qué se está dando esta violencia? Primero, la violencia es un mecanismo que recurre desde el poder cuando el poder se debilita. De hecho, el ejercicio de la violencia, el ejercicio de la fuerza física, la imposición en cualquier caso es la forma más débil de poder que existe. Esto es algo que tiene mucho que ver con la pérdida de hegemonía, la deslegitimación de las instituciones, la limitación de las figuras en el poder y demás. En esos contextos, cuando aparecen manifestaciones abiertas de rechazo a las estructuras existentes, las figuras del gobierno, a las instituciones existentes, el recurso a la violencia, el recurso a la represión viene siendo como el instrumento de última instancia en ese caso. Sobre todo cuando estamos hablando de administraciones en las cuales la idea del respeto a derechos, o incluso la simulación de respeto a derechos, no forma parte de su manera de actuar. La represión no es nueva
en los Estados Unidos, ni es nueva en ninguna parte, pero además de todo, en los momentos de crisis, la represión tiende a aumentar, como también es recurrente porque en tiempos de crisis las reacciones desde la población, el descontento, las manifestaciones de descontento se hacen más visibles porque son los momentos de legitimación, de pérdida de apoyo de los que están en el gobierno, de las instituciones y demás. Por eso, si te pones a pensar, en los mismos momentos en que emerge el populismo con fuerza, es el mismo momento en el cual hay un descrédito de incluso los sistemas electorales, de los partidos políticos, es de lo que estamos hablando. Crisis estructurales de esta magnitud con la que estamos viviendo, que no se pueda asociar, se tiende a asociar crisis económica, sí también, pero no es mucho más profundo. Ojalá fuera solo económica, o por este caso Estados Unidos, bueno, es su problema, es mucho más profundo, eso a nivel de todas las estructuras fundamentales de la sociedad en su conjunto y de su modo de producción general. Eso no es una crisis que está acabándose ni el país ni el capitalismo, nada por el estilo, porque está en una etapa de crisis, con agotamiento de sus modelos de reproducción, con agotamiento de la legitimidad que habían acumulado. Todo eso es lo que estamos viendo. Y en esos contextos aparecen estas formas, las formas represivas o las actitudes abiertamente represivas como una forma de tratar de contener movimientos que por mecanismos más tradicionales, por ejemplo, era hacerle pensar a la gente que tiene algo que decir en la toma de decisiones porque pueden participar en una votación, que realmente importa muy poco, porque hay evidencia de sobra empírica de que la voluntad de la mayor parte de los ciudadanos comunes no tiene nada que ver con las decisiones que se toman. En realidad se evidencia en la votación empírica. No, la votación es lo de menos, la votación es un acto. La toma de decisiones políticas es el punto. Lo que hacen, la política pública, esa es en la cual no tiene impacto real y la evidencia empírica existe. En ese caso, si miramos hacia atrás en el tiempo, podemos encontrar la represión presente en múltiples momentos. Por ejemplo, en la década del 20 era muy común, la década del 20, que después se condujo a la crisis de los años 30, es la época de las llamadas patrullas Palmer, cuando se reprimió violentamente los movimientos de izquierda, socialistas, comunistas y demás en los Estados Unidos. En la década del 40, en el mismo medio de la Segunda Guerra Mundial, a pesar de todo, fue la época de más alto nivel o quizás no es más alto nivel de movimiento obrero en los Estados Unidos, formas importantes de represión al respecto. Y estos tiempos de represión de Franklin Delano Roosevelt, la época en la cual se estaba construyendo, la época del New Deal, y es la época que estaba construyendo el modelo de bienestar, el variante modelo de bienestar en los Estados Unidos. Pero si miramos en la década del 80, la represión de los movimientos sindicales tenía que ver con todo eso en la crisis de los años 70. O sea, tenemos toda una larga serie de momentos en la historia de los Estados Unidos que se han mostrado abiertamente ese recurso de la violencia, que si ampliamos la mirada lo podemos encontrar mucho más allá en prácticamente todos los escenarios en los que ha habido manifestaciones abiertas de rechazo al orden existente. Por el motivo que sean, las razones que sean, el contexto que sea, la represión es esa respuesta. Y por supuesto, en el caso de que tenemos un modelo político que está basado en la concentración de poder en una élite, obviamente es un modelo que está basado sobre un sistema de contradicciones que no son solubles dentro del mismo y que van a generar inevitablemente reacciones diversas y que una de las respuestas a esas reacciones va a ser violenta. Es consustancial no a los Estados Unidos, sino a modelos socioeconómicos, políticos en los cuales haya asimetrías y desigualdades y haya concentración de poder. Y eso también, como en muchos casos de crisis, y en este caso no solo de crisis dentro de Estados Unidos, sino que estamos hablando también de crisis, multicrisis globales. Una crisis global. Hay una tendencia también al resurgimiento de ese pensamiento de derecha extrema y fascista. Hay imágenes ahí de Kristi Noem frente a un podio donde decía, uno de nosotros, todos ustedes. Y esa es una frase que utilizó el fascismo. Incluso fue una de las frases que se utilizó para el exterminio de la ciudad checoslovaca de Lidice. Es que el fascismo, todos los movimientos fascistas, incluyendo los nazis, son parte de esas reacciones en esa clase de contextos. No fue algo que apareció porque un grupo de locos decidió vamos a hacer esto. Sí, el grupo de locos existía, pero había una situación en la cual la violencia fue una respuesta. El fascismo no es anticapitalista como algunos manejan, sino una respuesta del capitalismo de las élites en ese contexto. Que hizo sea de paso, y ahí tengo que hacer un pequeño detalle, habla de las múltiples crisis, eso nos lleva a la policrisis. Lo que estamos hablando es una crisis estructural que tiene múltiples manifestaciones. Vamos a invertir la relación, vamos a aplicar el enfoque sistémico. Es el sistema en su conjunto que está en crisis. Las manifestaciones estas son expresiones visibles de algo mucho más profundo. ¿Y eso cómo se expresa, Pavel, hacia esa... pudiéramos decir, esa implantación o predominio de ese lenguaje xenófobo, que no solo es lenguaje, sino
expresiones de violencia xenófobas como estamos viendo. Lo que pasa es que, como decía Ernesto, ahora ya no se trata de que están matando migrantes o están dándole leña a migrantes, están atacando a ciudadanos estadounidenses, blancos, anglosajones, y que tienen, por supuesto, un impacto mayor hacia los medios de comunicación, sobre todo, que es lo que les interesa, y también hacia la población estadounidense. Yo creo que ellos atacan a todo lo que se les opone, o todo lo que les molesta. A mí, hace días atrás, claro, la gente se impactó porque era una mujer, era madre, pero probablemente tiene un mayor simbolismo el asesinato de Alex Preti, porque él prestaba un servicio público. Él trabajaba en la rehabilitación de veteranos de guerra en un hospital. Y a mí me sorprendió ver los honores que le rindieron en el hospital, como si fuera un militar caído en combate. Eso dice mucho de lo que una parte de la sociedad estadounidense está sintiendo. Están en medio de una guerra interna, en una guerra en la que evidentemente ICE actúa no como quizá decía alguien que salía de un segmento, ¿no? Ni las Gestapo ni las SS, sino como las tropas de asalto de Hitler en los años 30, antes, durante y después de la noche de los cristales rotos. Ahora, el caso que ha detonado, además en la sociedad estadounidense, una reacción furiosa. Yo he visto imágenes que me he quedado sorprendido. Civiles desarmados, enfrentando físicamente, no solamente verbalmente, físicamente a los agentes de ICE y desafiándolos, pero no solo civiles, policías de condado, estaduales, miembros del FBI, encarándolos públicamente. ¿Políticos? Y entonces esto está tomando un camino complicado para Trump, muy complicado. Hay un elemento ahí que ahorita Ernesto señalaba, y es la reacción incluso dentro de la derecha y de los MAGA. Hoy mismo se daba a conocer que uno de los candidatos republicanos a la gobernación de Minnesota retiró su candidatura precisamente por su oposición total a la manera en que el gobierno ha estado manejando el asunto de Minnesota, la represión, y ese hecho de que tanto para Vance como Bondi, para el propio Trump, los asesinados son los terroristas, y los que asesinaron, bien, cumplieron su deber. Ahí, esto que han hecho al haber terminado, por decirlo de alguna manera, el cargo que estaba ejerciendo el jefe de la patrulla fronteriza, que yo creo que es más bien control de daño, ¿no? Porque se han percatado de la reacción de la sociedad. Porque el que viene tampoco es un santo, ¿no? Pero esto está trayendo fracturas dentro del Partido Republicano. Yo creo que hay el inicio de una relación, no voy a decir que inamistosa en términos totales, pero sí con fricciones entre Trump y Vance, por ejemplo. Vance, que se supone que puede ser uno de los potenciales sucesores de Trump, porque llegaron demasiado lejos, francamente llegaron demasiado lejos. No es el hecho de que dimitan a un grupo de funcionarios o de servidores públicos, no es eso. Es el hecho de que la propia concepción que tiene de trabajo está mal. Y está mal de origen porque independientemente de que un país tenga la decisión o no de permitir migrantes en su territorio de carácter regular, ¿no? O cómo se regulariza a aquellos que son irregulares y de rechazar a aquellos que no quiere tener en su territorio. Eso es un derecho que tiene cada Estado, pero no tiene derecho a hacerlo de manera inhumana, ni tiene derecho a reprimir a la gente como lo están haciendo. Ahora, la esencia también es que es un Estado democrático, entre comillas, pero represivo en su naturaleza. Estas protestas que estamos viendo ahora, yo estoy muy de acuerdo con lo que Ernesto estaba diciendo. Hay otros momentos en la historia de Estados Unidos, en tiempos recientes, del siglo XX, de todo el tránsito largo del siglo XX, que uno las puede ver. Hubo represión contra los estudiantes universitarios en los años 60, pero represión dura, muertos. Contra todos aquellos que se oponían contra la guerra en Vietnam. Es decir, hay una tradición, sí, de esto, de persecución política y de represión dura.
Y Trump creo que ha retomado un poco esa tradición. Parece ser que Trump está retomando lo peor de la tradición de todos los presidentes anteriores de Estados Unidos, ¿no? Ha hecho como una especie de collage ahí. Pero, insisto, esto tiene un costo político alto, altísimo. Se está jugando una carta muy dura de cara a las elecciones de noviembre. Sería una sorpresa si logran ganar la Cámara de Representantes de noviembre. Ahora lo puedo decir aquí, así. Sería una sorpresa, porque en la realidad todo parece indicar lo contrario. Y no solamente eso, esto puede tener incluso un impacto, a pesar de ser el primer año del mandato de Trump, como van las cosas en materia económica y además estos problemas, esto puede tener un impacto incluso para las próximas presidenciales. Cuidado, no estén definiendo desde ahora ya lo que va a suceder dentro de 3 años. Bueno, por eso se puede entender este retroceso táctico, pudiéramos decir, de sacar a Bovino, de llamar al gobernador, que hasta ahora había dicho, no voy a hablar contigo, es más Fuerza Armada, incluso si tengo que mandar las Fuerzas Armadas, la Guardia Nacional para allá, las voy a mandar y voy a utilizar la ley de insurrección, incluso para Minnesota, ¿no? Déjame añadir un par de comentarios ahí porque puede ser interesante. Una cosa muy interesante que está pasando aquí es que incluso el comentario en la noticia sobre la manera en que responden las autoridades italianas a la alegada de agentes de ICE a colaborar en el control de los Juegos Olímpicos de invierno. La respuesta de que van a ir para proteger a J.D. Vance y a Marco Rubio es solamente un comentario adicional al hecho de que están siendo utilizados para lo que no se supone que sean esa clase de cuerpos. No son agentes. No son agentes del orden público. Esta no es una policía que está encargada de manejar... Ni siquiera el servicio secreto. De manejar manifestaciones. Digo manejar para no decir reprimir, manejarla en sentido general. Su función no es arrestar personas por delitos los que sean. Su función es específicamente de control migratorio. Ya podemos discutir la manera en que lo hacen, que eso es otra, incluso una conversación, pero incluso están excediendo los mandatos que supuestamente tienen esta clase de fuerzas que ya per se son problemáticos y que sabemos que además fueron el resultado de los fenómenos del 2001 en adelante. Otro aspecto que es interesante, ese aspecto de los efectos que esto puede tener políticamente, ojo, y tiene que ver mucho con lo que decía de aplicar la ley de insurrección y las elecciones de noviembre y más. En este momento, por primera vez en muchísimo tiempo, se puede plantear como algo que no es absurdo, la posibilidad o que se suspendan las elecciones por alguna razón, o que estados sean suspendidos de participar en elecciones al aplicarse la ley de insurrección. Recordemos que hay antecedentes. La guerra civil se aplicó ese antecedente y los Estados Unidos quedaron simplemente, claro, eso habían pedido la secesión, no es el mismo caso, pero se puede aplicar ese antecedente para decir, no, tú estás en situación de insurrección, tú no participas en los procesos electorales. Súmale a eso toda los gerrymandering, súmenle a eso los mecanismos de supresión de votos que ya existían, que se han ido además intensificando en su aplicación, más todo el tema del fraude electoral. De hecho, la demanda hacia Minnesota es, nosotros retiramos a ICE y nos entregas el registro electoral, lo cual es anticonstitucional porque el registro electoral es competencia del Estado, de cada Estado. Y además, y si no hacen, la habían amenazado, si no hacen lo que nosotros decimos, le vamos a sacar investigación sobre los fondos electorales del gobernador. Y lo que quieren hacer no es enviar la Guardia Nacional, sino enviar con la ley de insurrección a fuerzas regulares del ejército estadounidense. Había preparado, según se anunció, un contingente de 1.500 efectivos. Eso no son marines que se pueden intervenir, no es Guardia Nacional. Son unidades regulares de las Fuerzas Armadas que, según la ley estadounidense, salvo que haya una invasión o haya una insurrección, no pueden operar en territorio estadounidense. Es de eso lo que estamos hablando en este contexto. Los matices de conflicto civil, no como la frontera y las batallas campales, pero de conflicto civil a partir de la violencia, de alguna manera están presentes en los Estados Unidos y vienen dando hace rato. La violencia política tampoco es nada nuevo, decía Pal. Recordemos que ellos han asesinado un montón de figuras en distintos momentos en actos de violencia política. La gente se acuerda de los Kennedy, pero en esa misma época fueron Martin Luther King, fue Malcolm X, fue Peter Frampton, o sea que hay toda una historia en este sentido. Digamos que estamos en una situación que recuerda muchos de esos momentos con las características del siglo XXI, con los riesgos del siglo XXI, con las figuras en el siglo XXI, porque siempre dicen, inédito, lo que es diferente por las características, pero hay toda una serie de antecedentes que nos indican determinadas regularidades en esos procesos que hay que prestarle mucha atención. Y que tiene sin duda un impacto social, un impacto político en los Estados Unidos, también en la visión del mundo. Cada vez más
el discurso confrontativo de esta administración hacia el mundo también hace mirar más hacia lo que está ocurriendo dentro de los Estados Unidos, y dentro de los Estados Unidos muchas figuras, no solo políticas, sino también del arte, han estado expresándose en los últimos días. Lo han hecho actores, actrices, Whoopi Goldberg, lo han hecho otros cantantes, y también lo hizo la famosa actriz Natalie Portman, que dijo esto en una reciente premiación. Of course, we're at, unfortunately, a horrific moment in our country with the federal government attacking civilians in our own cities. And, I'm so lucky to be here in a joyful, creative community celebrating a movie we're really proud of. But it's impossible to ignore what ICE is doing to our country, and I'm very inspired, though, by all of the amazing, amazing Americans who are coming out and supporting each other and being there in community. It's beautiful. Hay un adulto jugando a la guerra como un niño rico sin educación, lanza impuestos como fichas desde un trono de televisión. Nunca pisa la tierra que quema, nunca paga su destrucción, manda bombas por berrinche y le llaman decisión. No es carácter, es violencia, no es poder, es corrupción. Cuando manda el capricho ajeno, tiembla el pueblo pero alza la voz. Deciden el interés nacional sobre tierras que no son suyas, boca llena de riqueza, manos blancas, balas sucias. El muerto siempre es el pobre, el botín no cambia de dueño. 20 años de invasiones, repiten el mismo cuento. Prometieron libertad, llegaron con ocupación, se llevaron el futuro y dejaron desolación. Tengo rabia contra el imperio, un lamento con razón, cuando un pendejo con dinero juega a ser Dios con un botón. No hay guerra que sea juego, no hay misil que dé razón, solo madres enterrando lo que el rico no lloró. Bueno, son parte de las muchas canciones y cosas que están circulando por las redes a propósito de la política agresiva de los Estados Unidos. Y le comentaba ahorita Ernesto lo de que Trump había adelantado. Bueno, hay una entrevista con Reuters hace unos días donde dice, bueno, si todo lo que yo he hecho es tan bueno, ¿para qué tiene que haber elecciones? Sí, lo dejó caer así en esa entrevista con Reuters, que por cierto se ha convertido en una vocera muy importante de los propósitos de la administración estadounidense actual. Pero la violencia no cesa hacia adentro nada más. Hay una expresión extraordinaria de violencia en la política exterior de los Estados Unidos, que la vivimos el 3 de enero en los acontecimientos de Venezuela, pero que ahora se está poniendo bien en evidencia con las amenazas e incluso los pronósticos de que en las próximas horas, en los próximos días, en cualquier momento, se puede desatar un ataque contra Irán, y que algunos están diciendo será quirúrgico, otros que serán de mayor magnitud, pero lo cierto es que tal parece una jugada cantada. Así lo están viendo algunas televisoras internacionales. Precisamente les contamos que el gobierno de Estados Unidos está considerando lanzar ataques de precisión contra funcionarios y comandantes iraníes de alto nivel, a los que califica como responsables de la muerte de manifestantes en su propio país durante las violentas manifestaciones antigubernamentales que sacudieron la nación persa desde finales de diciembre hasta primeros de enero, es lo que declaraba a Middle East, un funcionario del Golfo familiarizado con estos planes. Los ataques podrían producirse esta misma semana, aunque ese plazo está sujeto a cambios. De acuerdo con este medio, las discusiones dentro del gobierno de Estados Unidos sobre el asunto han sido descritas como caóticas, con un debate intenso sobre las posibles repercusiones de las represalias iraníes. El gobierno de Donald Trump ha estado evaluando la opción de atacar a Irán durante prácticamente un mes. Por otra parte, varios medios reportaron que tras pedirle a los manifestantes que tomaran el control, Trump habría dado marcha atrás en sus intenciones de ataques, afirmando que las matanzas habían cesado.
Bueno, por un lado Estados Unidos diciendo que habrá ataques y que quizás sean quirúrgicos, dijo Trump. Ya se sabe lo que significa quirúrgico en el lenguaje militar estadounidense. Y por el otro lado, pues Irán diciendo que aquí los estamos esperando. El estrecho de Hormuz lleno de armamentos, de drones y la posibilidad latente, sin duda, de que la violencia de esta administración llegue también nuevamente, ya lo hizo el año pasado, hasta Irán. ¿Cómo valorar, Pavel, el curso de los acontecimientos, lo que puede representar una agresión para Irán e incluso la extensión de ese conflicto a la región del Oriente Medio? Primero, parece que no sacaron una conclusión adecuada de la guerra de los 12 días del año pasado. Irán no resultó derrotado militarmente. Sus capacidades militares convencionales están intactas en su gran mayoría. De hecho, ha recibido ayuda de algunos de sus aliados para restablecer su sistema de defensa aérea. Han llegado varios aviones desde Rusia, desde China, se dice, en los últimos días, ¿no? Por otro lado, es cierto que Estados Unidos está contando con el apoyo de otros servicios de inteligencia. Incluso algunos ex altos funcionarios de la CIA han hablado públicamente y han dicho de que hubo una estrecha colaboración entre la CIA, el Mossad de Israel y el MI6 británico en impulsar las protestas en Irán. Ahora, el Mossad tiene una larga historia de trabajo con operativos en el territorio iraní, sobre todo para el asesinato de físicos nucleares y de altos oficiales de las Fuerzas Armadas de Irán. De todas formas, aun cuando este escenario fuera posible, existe una estructura de mando. Es decir, no estamos hablando de un Estado que está desestructurado, todo lo contrario, tiene instituciones sólidas y tiene además la previsibilidad de que en un escenario de confrontación con Estados Unidos no van a esperar a un ataque en el sentido de ver cualquier tipo de provocación y no responder. Van a responder militarmente muy duro y pueden incluso afectar extraordinariamente la economía global si cierran el estrecho de Hormuz. Porque recordemos que por ahí pasa un % importante del petróleo que diariamente se consume a escala global. Es decir, si ellos hacen eso, impacta directamente en la economía de todos los países, incluida la de Estados Unidos. Entonces, están jugando un juego muy peligroso. Irán no es como otros adversarios que ha tenido Estados Unidos. Irán ha tenido otros conflictos militares. Tiene una red, además, de relaciones con entidades subnacionales en otros países, en Asia Occidental, que yo creo que van a cooperar estrechamente con Irán en caso de una agresión militar estadounidense. Estoy pensando en referentes que tienen en Irak, en referentes que tienen en el Líbano. A pesar de la campaña aérea israelí, yo creo que una buena parte está intacta. Están pensando en los referentes que tienen en Yemen. Entonces, se van a enfrentar a una situación peligrosa. Además, los grupos de ataque de Estados Unidos, los grupos navales, aeronavales, que tienen como centro articulador a un portaaviones, tendrían, creo yo, mayor vulnerabilidad ante las capacidades militares de Irán. Irán es uno de los pocos países que tiene en su stock de armamento misiles hipersónicos, que ya los han probado. Es decir, no están hablando de algo que está en fase de estudio. Y productores de drones al por mayor. Tienen miles de drones, tienen miles de misiles. Es decir, esto sería un enfrentamiento de otro calibre, que nadie vaya a imaginar que en la guerra de los 12 días Irán lanzó su potencial militar contra Israel. Apenas utilizó una minúscula parte. Y se lo sintieron. Y solamente para demostrar que ellos tenían capacidad militar, no fue para otra cosa. Eso es parte también de un poco la mirada que casi siempre, Ernesto, se hace de que cuando hay muchos problemas internos se busca una solución externa. Crisis o violencia interna puede generar violencia hacia el exterior. Pensando sobre todo, casi siempre se habla de las sorpresas de octubre, previo a las elecciones, etcétera, ¿no? Pero aquí estamos hablando de una violencia que es una expresión ya adelantada en su estrategia de seguridad nacional, pero que se ha, pudiéramos decir, exacerbado en las últimas semanas, e Irán parece ser el escenario, aunque hay amenazas a diestra y siniestra, ¿no? O sea, mira, en parte sí, el buscar una acción exterior para distraer de los problemas internos es una cosa que funciona.
y sobre todo considerando que la administración esta se ha especializado en crear un nuevo escándalo para tapar el anterior. Ruidos para tapar ruidos. O sea, los sistemas Ponzi de escándalo es lo que funcionan básicamente, ¿no? Esquemas Ponzi de escándalo, y además de eso, en el caso de las acciones exteriores, muy frecuentemente tienen ese tipo de repercusión, o se busca que tenga ese tipo de repercusión. Generalmente no funcionan muy bien, salvo por un tiempo muy corto, y tiene que estar asociada con una amenaza percibida por la población, tipo 2001, y entonces eso le levantó a un Bush que había ganado las elecciones a una manera un tanto complicada, para decirlo, para no entrar en una discusión al respecto, en el año 2000, y le cambió el panorama. Eso es cierto. Ahora, no es toda la explicación, y yo me atrevo a decir que no es ni siquiera la mayor parte de la explicación, sino solo un factor adicional. La explicación fundamental de la amenaza contra Irán tiene varios componentes también, pero fundamental es el intento por parte de Estados Unidos de contener y revertir el proceso de transición hegemónica en curso. El declive de su hegemonía y el declive de su posición como primera potencia mundial, es de lo que estamos hablando. Eso no quiere decir que Estados Unidos ya no es la mayor potencia del mundo, eso no quiere decir que el mundo es multipolar, nada por el estilo, por ahí hay un proceso en curso y hay una transición en curso. Y la manera que ellos han encontrado, recuerda que estaba hablando hace un rato de la pérdida de legitimidad y demás, aplica eso a escala global y a nivel, y hablando en términos de geopolítica. El poder más débil, repito, es el que se impone. Una de las fuentes fundamentales del poderío estadounidense pasaba, uno, por la capacidad de cooptar poblaciones y figuras líderes a todo lo ancho del mundo, la aceptación de su dominación como favorable, como lo único viable, como lo mejor posible. Eso ya no está funcionando. El predominio del dólar, que está ha sido desafiado actualmente por múltiples vías, y la tendencia es contraria a eso. Cuando digo declive relativo, me refiero de su economía, que es lo que estoy diciendo, declive relativo de su economía, no me refiero a que su economía esté desapareciendo de nada por el estilo, que no sea la mayor del mundo, aunque de acuerdo con el Producto Interno Bruto medido paridad de poder de compra, China es número 1 desde 2014 a nivel mundial. O sea, lo que quiero decir es que está cambiando el panorama, el dinamismo económico hoy está en Asia Oriental, con China como principal actor. Cuando tú miras todo eso, el declive es muy, muy fácil de ver. En ese contexto, este tipo de acciones para asegurar control sobre territorios claves es parte de su estrategia, la estrategia que puede implementar, que eso tiene un correlato en América Latina, porque América Latina es la región indispensable para los Estados Unidos como potencia, esa es geopolítica básica. Pero en ese caso, el factor Israel... Israel no controla la política exterior de Estados Unidos. Israel es un aliado de Estados Unidos, sí, que tiene influencia, sí, pero también es vamos a decir, la punta de lanza de los intereses de Estados Unidos en esa región, y lo ha sido durante mucho tiempo, primero en una alianza con los británicos y franceses, y desde por lo menos la década de 50 con los Estados Unidos. Más allá de otras consideraciones, más allá de la influencia que pueda tener y de los intereses que puede tener el gobierno israelí, hay una convergencia de intereses y hay una relación donde Estados Unidos es el protector de Israel y por supuesto al mismo tiempo defiende los intereses de Israel porque le conviene en esa región. Es una combinación de factores. En ese caso, Irán, además de todo, es objetivo de los Estados Unidos porque Irán es una potencia media y ha sido una potencia media que en esa región ha durante mucho tiempo puesto un freno a los mecanismos, al desarrollo de los mecanismos de control estadounidenses con Israel como actor y otros aliados regionales en esa parte del mundo que es tan importante, porque pasa, creo que es el 40% del petróleo del mundo pasa por el Estrecho de Hormuz, una cosa. Y Irán como tal es un petrolero también. De los puntos de paso, de tránsito del petróleo a nivel mundial. 30%. Ok, 30%. Qué bobería, 30%. 20%, vamos a ponerle. Uno de cada 3 barriles de petróleo. Vamos a ponerle 20%, uno de cada 5 pasa por ahí. Y además el petróleo más alta calidad, que también hay que sumarle ese detalle, ¿no? Que cuando sumas todo eso, es un punto neurálgico. Irán como tal es productor de petróleo. Irán es un gran productor, pero esa es la vía de salida del petróleo de todo el Golfo. Que están algunos de los principales productores de petróleo, sobre todo petróleo ligero a nivel mundial. Entonces, todo eso se combina en ese espacio. Y específicamente respecto a Irán, hay un documento que se publicó desde el año 2009 que lo que establece es una hoja de ruta contra Irán, titulado ¿cuál es el camino, qué camino hacia Persia?, donde tiene varios capítulos dedicados a cómo van a acercarse al fenómeno. Y uno puede seguir, por cierto, publicado por la Brookings Institution. Porque eso fue en tiempos de Obama. Y con la Brookings Institution, que es un tanque pensante asociado con los demócratas.
en Washington, liberal y todo lo demás, no es Trump. Hay una continuidad de la agenda entre las distintas administraciones. Y en ese documento de política, establece esa hoja de ruta, incluyendo, por ejemplo, el capítulo 5 se titula Déjenselo a Bibi. O sea, utilizar a Netanyahu en particular para crear las condiciones para que se pueda llevar adelante el derrocamiento del gobierno, del actual régimen político de Irán, con el objetivo, por supuesto, de cambiar sus lealtades geopolíticas. Y al final de la jornada, como también hay un documento, por supuesto, dirigido a, o que establece una ruta para sobreextender a Rusia, que habla del Cáucaso, habla de Ucrania, y que todo eso al final tiene a China como el gran objetivo. Es parte de ese constructo, no es solamente una cuestión coyuntural, hay una cuestión estructural en este sentido que tiene que ver con los cambios que están dando a nivel global, la modificación de la configuración geopolítica global que está en curso, es de eso lo que estamos hablando. Si no nos ponemos en esa escala, no vamos a entender nada. Y ahí está, por supuesto, las cosas que hay que seguir leyendo. Y ahí está el interés por Groenlandia, ahí está las amenazas. Groenlandia, el Ártico. Hoy, por cierto, volvió a hablar sobre Cuba y dijo que Cuba se iba a caer solo, porque si no tenía el petróleo venezolano se iba a caer solo. Y todo ese lenguaje amenazante de esta administración, que parte de las esencias imperiales, no son... como decimos, Trump no está loco. Detrás de Trump está todo un pensamiento de conquista y de enfrentamiento a ese declive. Y si él lo está, lo que están alrededor de él no. Claro, también. Y ahí están parte de esas dinámicas. Mientras tanto, hacia adentro, pues las necesidades, las realidades que está viviendo Estados Unidos tienen también un peso en lo que pudiera ocurrir hacia noviembre. De eso vamos a hablar en los minutos finales, que casi no nos queda tiempo. Esta noche, después de la novela... Ahora sí, parece que tenemos el video que les prometimos, en los que una manifestante iraní es baleada dentro de su propio vehículo solo por negarse a ceder ante las amenazas de los esbirros del ayatolá. Un crimen a plena luz del día, ante el cual nadie puede permanecer indiferente y que demuestra la naturaleza abiertamente criminal de un sistema totalitario... Disculpas otra vez, pero parece que este video fue en Estados Unidos durante una protesta contra la expulsión de migrantes, en la que una irresponsable al volante se negó a cumplir con las amables sugerencias de la policía estadounidense. Esto es Con Filo, un espacio para mostrar con todos los matices, las noticias, los hechos, las matrices de opinión que circulan en los medios y en las redes sobre la realidad cubana. Vamos a rasgar la costura de la manipulación mediática y adentrarnos en la arista filosa de los acontecimientos. Esta noche por Cubavisión y nuestros canales en Telegram, YouTube y Picta, así como nuestra página de Facebook. Retransmisión en la revista Buenos Días y por Cubavisión Internacional. Bueno, y mientras la violencia predomina hacia adentro y hacia afuera en la política de este régimen estadounidense, la situación en los Estados Unidos hoy está marcada, por un lado, por unas tormentas de nieve que ya han dejado decenas de muertos, y por el otro lado, la situación que lleva a la precarización de la vida en parte de esa sociedad. Veamos estas imágenes. En los Estados Unidos, al menos 25 personas han muerto como consecuencia de la tormenta invernal, mega tormenta invernal. El fenómeno cubrió de nieve y hielo una franja de más de 2.000 kilómetros, desde Arkansas hasta Nueva Inglaterra, según el Servicio Meteorológico de Estados Unidos. En algunos puntos del país el termómetro descendió a 20 bajo cero. Más de 690,000 personas quedaron sin suministro eléctrico. Aeropuertos como el de Washington, Filadelfia y Nueva York están prácticamente paralizados. Al menos 19,000 vuelos han sido cancelados desde el sábado. El frío extremo persistirá en los próximos días, con una nueva masa de aire ártico y la posibilidad de otra tormenta invernal. Y aquí va un ejemplo: Nueva York, una de las ciudades más golpeadas por la onda gélida. Las calles registran casi 30 centímetros de nieve, la mayor acumulación en 5 años. El distrito escolar más grande del país opera con clases remotas.
En medio de la emergencia, migrantes mexicanos e hispanos han sido contratados por empresas para retirar la nieve y el hielo de las calles, avenidas y accesos principales. Para eso sí sirven los migrantes, claro. Bueno, eran imágenes, ya se habla de más de 30 muertos, 39 según las últimas cifras, por los estragos que 34 ha dejado la tormenta invernal que azota a Estados Unidos, mientras esas últimas imágenes que veíamos, que no fueron identificadas, era el metro de Chicago. Las personas, personas que no tienen hogar se van al metro para intentar, en medio de las bajas temperaturas, pues sobrevivir en los Estados Unidos. Es parte de esa realidad un poco que estamos viendo, nos quedan apenas 4 minutos. Pavel, hacia lo interno, ¿qué ha dejado, qué va dejando esta administración que prometió resolver los problemas de los desplazados, de los olvidados, de los desplazados dentro de Estados Unidos, y que además prometió que la inflación iba hacia abajo? Bueno, yo me imagino que las contradicciones no son solamente en la sociedad estadounidense en sentido general, sino dentro de la base social electora de Trump, en MAGA, ¿no? Yo creo que ahí están empezando a detonar algunos conflictos. Ahí, en el Partido Republicano, con obviamente el Partido Demócrata tratando de aprovechar el momento hasta donde puede. No sé si se recuperen de esto. Tengo mi duda. Sé que algunos pensarán que es demasiado prematuro porque todavía le quedan 3 años de gobierno por delante. Pero está enfrentando un grupo de desafíos importantes que además creo que se los están creando a sí mismos. Ya ellos tenían desafíos. Y ahora creo que están generando una multiplicidad que no sé si estén en condiciones de resolverlo. Ernesto, mirando hacia lo que está ocurriendo hacia adentro, ¿cuánto puede impactar precisamente hacia ese recorrido de esta administración a las elecciones de noviembre? Por cierto, que hay unas declaraciones de última hora, estoy viendo aquí, de Marco Rubio, que dice que advierte que Estados Unidos está listo para usar la fuerza si Venezuela no coopera. Ok. El punto, el tema de lo que está pasando en los Estados Unidos es una cosa que está sucediendo muy clara, que es lo más importante en este caso sería la continuidad de la transferencia de recursos de abajo hacia arriba en las jerarquías sociales estadounidenses, una mayor concentración de riquezas, lo cual significa un crecimiento de la desigualdad, lo cual además está asociado con la suspensión o debilitamiento de programas sociales dedicados a, por ejemplo, atender a personas sin hogar, atender a personas con insuficiencias o insuficiente capacidad para proveerse de alimentos, por ejemplo, recorte de los programas de salud en el país con todo el debate. Incluso dirigido a gobiernos demócratas, o sea, a estados demócratas en una parte, ¿no? Sí, no, o sea, ha habido en algunos casos represalias. Ha habido acciones dirigidas específicamente tomando como blanco estados que no votaron por Trump, pero muchas de estas políticas están afectando que en la ocasión anterior, la presidencia de Trump, anteriormente, la primera presidencia de Trump no se fue de esa manera, que están afectando a una parte importante de la propia base social, no solamente electoral, sino social de Trump, que son dos cosas realmente diferentes. Como por ejemplo todo el momento en el cual se afectó directamente a los agricultores estadounidenses, que es un sector social típicamente conservador, que típicamente apoya a los republicanos. O sea, todo eso está pasando en ese contexto y todo eso significa, por supuesto, un debilitamiento
de la propia propuesta de Trump y lo que Trump representa como grupo político, como plataforma política, porque hay que considerar que mucha de la base electoral, no todo, hay un núcleo duro que no importa lo que haga, pero parte de esa base electoral, los que van porque piensan que le propone algo mejor que los demócratas, que además no están haciendo nada para detenerlo como partido, porque al final estamos hablando de que un movimiento de izquierda es más peligroso para ellos que este de derecha, porque, al final son parte de porque es la misma élite, con algunas diferencias. En ese contexto, una buena parte de esa base esperaba que atendieran a sus demandas reales, que tiene que ver con lo que estábamos hablando, los cambios en ese país y demás. Y por supuesto, el hecho de que se han percatado de que hay un discurso que miente y oculta cosas a la administración, que supuestamente no era con los Epstein Files como el caso más crítico, porque va más allá de todo esto. Todo eso está pasando ahora mismo. ¿A dónde va a llegar eso? No lo sé. No sé qué va a pasar ni este año ni en 2024, en 2028, antes que pregunte. Pero seguiremos preguntando. Así que habrá nuevas mesas redondas para hablar de este tema, una situación violenta hacia adentro de Estados Unidos, represión, manifestaciones y una situación violenta hacia afuera, con las amenazas hacia Irán, que son reales y visibles en el panorama de hoy. Le agradezco mucho habernos acompañado y nos vamos con el siglo de Fidel, recordando esas palabras que decía un día como hoy, del año 1990, en pleno inicio del periodo especial, en el Parque Central de La Habana, después de una gran manifestación en homenaje a Martín. Y si después de un zanjón hubo una vez Baraguá, digo que el futuro de nuestra patria será un eterno Baraguá. Y aquí, en este 137 aniversario, ante la estatua de José Martí, decimos y juramos que siempre seremos leales e invencibles seguidores de Martí, que siempre seremos leales e invencibles seguidores de Maceo, y como él decimos hoy, con él decimos hoy, que quien intente apoderarse de Cuba recogerá el polvo de su suelo, anegado en sangre, si no perece en la contienda. Patria o muerte, José Martí, venceremos. Cuba reedita este 27 de enero la tradicional Marcha de las Antorchas. Además del tributo a Martí, este año la cita tiene como motivación el centenario de Fidel. El presidente Díaz-Canel encabezó el encuentro con expertos en temas de salud. En esta ocasión se reporta una caída de casos confirmados y sospechosos de dengue y chikungunya en el país. Y Pemex aseguró al diario La Jornada no tener información sobre cancelación de un envío de crudo a Cuba. La presidenta Claudia Sheinbaum reafirmó que es una decisión soberana de su gobierno continuar el envío de petróleo a la mayor de las Antillas. Un cordial saludo, ¿cómo estás, Lady? Buenas noches. Muy buenas noches para ti, Rey. Y el saludo, por supuesto, para todos los que nos siguen en pantalla tradicional y vía plataformas digitales. Usted lo sabe, ya son las 8. Comienza el Estelar.
Como cada 27 de enero, este martes se reeditará en Cuba la tradicional Marcha de las Antorchas en homenaje al héroe nacional José Martí. Este año la cita también tiene como motivación el centenario del comandante en jefe Fidel Castro Ruz. Minutos antes de comenzar, la periodista Esther Lilian González conversó con la presidenta nacional de la FEU, Lixa Elena González Desdín, sobre las motivaciones de esta edición. Encuentro en la histórica escalinata de la Universidad de La Habana, sitio de donde parte tradicionalmente la Marcha de las Antorchas hasta la Fragua Martiana. A mi lado está la presidenta nacional de la FEO, Lixa González, quien es estudiante de tercer año de la Facultad de Lenguas Extranjeras de la Universidad de La Habana. Y me gustaría, Lixa, conversar contigo sobre las principales motivaciones de los jóvenes de la Federación Estudiantil Universitaria y de los jóvenes habaneros en representación de toda Cuba con esta participación en la Marcha de las Antorchas. Muchas gracias. Bueno, como usted decía, ya a punto de comenzar la tradicional Marcha de las Antorchas y bueno, la histórica escalinata de la Universidad de La Habana repleta de todos los jóvenes habaneros que en representación también de los jóvenes de toda Cuba marcharán este 27 de enero. Muchas son las motivaciones que nos traen este año a esta marcha, pero sobre todo destacar el año tan importante que estamos viviendo, que es el año del centenario de nuestro comandante en jefe, Fidel Castro Ruz, y también el 173 aniversario del natalicio de nuestro José Martí, nuestro apóstol, y bueno, el 73 aniversario de esta histórica marcha que junto a Fidel y a Raúl y también aquellos jóvenes que no dejaron morir al apóstol en el año de su centenario, iniciaron un 27 de enero hace 73 años. Ese fuego transformador de la juventud que caracteriza el ímpetu de la juventud cubana, ¿cómo lo han organizado en este año? ¿Cómo está estructurado los bloques en la escalinata y también en toda la marcha que desde la escalinata llega a la Fragua Martiana, bajando por la calle de San Lázaro hasta la escalinata, hasta la Fragua Martiana? Esta marcha tan histórica y es muy esperada también con mucho júbilo y alegría por nuestros estudiantes universitarios desde que inicia el año. Organizamos también un proceso de movilización importante en todas nuestras universidades, siempre con la conciencia de comprender cuál es el significado por el cual marchamos acá, para encender una antorcha centenaria antiimperialista y cuál es el significado de ese nombre por el cual marchamos. Y bueno, como decía, el primer bloque de esta marcha estará conformado por los estudiantes universitarios de La Habana, que bueno, en representación a aquella generación histórica acompañarán todo el paso hasta la Fragua Martiana. Todo el pueblo también, porque no solamente es una marcha de los jóvenes y estudiantes, una marcha del pueblo habanero y del pueblo cubano en general. Y bueno, para cerrar esta histórica marcha, el tradicional monte de banderas de nuestras organizaciones estudiantiles, juveniles, nuestras banderas cubanas, que son portadas también por nuestros jóvenes estudiantes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias y el Ministerio del Interior. Las motivaciones son muchas, ya las comentábamos en este pase, pero sin dudas la principal es ese recuerdo eterno al héroe nacional de nuestro país, el apóstol José Martí. Al finalizar la misión estelar, los canales Cubavisión, Cubavisión Internacional y Canal Caribe transmitirán la tradicional Marcha de las Antorchas desde la escalinata de la Universidad de La Habana hasta la Fragua Martiana. Durante 3 semanas consecutivas se reporta en Cuba una caída de casos confirmados y sospechosos tanto de dengue como de chikungunya. Así lo informó la doctora Carilda Peña García, vicetitular del Ministerio de Salud Pública, en el encuentro del primer secretario del Comité Central del Partido y presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, con científicos y expertos en temas de salud. El doctor en ciencias Raúl Guinovar Díaz, experto en matemáticas y director de Ciencia y Técnica de la Universidad de La Habana, confirmó que la tendencia se verifica en todas las regiones del país, especialmente en Occidente y Centro, mientras que en la región oriental la caída de casos es menor, pero también se observa una disminución. Pese a los resultados, coincidieron en no bajar la percepción de riesgo de la población y en la necesidad de continuar con las medidas higiénico-sanitarias planteadas. En la reunión también se debatió sobre el desarrollo de medicamentos conocidos como biosimilares por parte del Grupo de Industrias Biotecnológicas y Farmacéuticas. El doctor Ricardo Silva Rodríguez, directivo del Grupo Biocuba Pharma, comentó que son medicamentos similares a otros ya aprobados por autoridades regulatorias, con los que se comparten seguridad y eficacia en el tratamiento de diferentes tipos de enfermedades como la insuficiencia renal crónica, el cáncer y la diabetes mellitus.
Y este 27 de enero también cumple 30 años de fundado el Memorial José Martí. La sede de la institución acogió el acto conmemorativo en el que se reconoció el quehacer de quienes mantienen vínculos permanentes con el centro. Al encuentro asistieron el miembro del Buró Político y secretario de organización del Comité Central del Partido, Roberto Morales Ojeda, la miembro del Comité Central y jefa del Departamento Ideológico, Yuniaski Crespo Vaquero, y otras personalidades. La cancelación del sello postal 30 aniversario de la creación del Memorial José Martí dio inicio al acto conmemorativo de las 3 décadas de fundada la institución que guarda la memoria del apóstol. En la cita a la que asistió Roberto Morales Ojeda, miembro del Buró Político y secretario de organización del Comité Central del Partido, se reconocieron a fundadores del memorial, a trabajadores, así como al intelectual Abel Prieto, los maestros Fran Fernández y Maylán Ávila y al actor Alejandro Aguilar, personalidades cuyo vínculo y apoyo han enriquecido la labor del memorial. Además, el Comité Central del Partido entregó un reconocimiento especial al Memorial José Martí como símbolo de lealtad y gratitud al héroe nacional de Cuba. Durante 10 décadas, este sitio ha sido faro y baluarte. Se ha erigido en símbolo de la ciudad que soñó el apóstol, pero su misión nunca termina. El desafío hoy es mayor. En un momento histórico de férreo bloqueo, amenazas bélicas y una guerra cultural sin precedente, llevar el ideario martiano a las nuevas generaciones, convertir este espacio en taller de creación patriótica y preservar este coloso frente al tiempo y la adversidad. La fecha fue propicia para inaugurar la exposición Ahora sí tenemos un memorial, 50 fotografías que reflejan diferentes momentos a lo largo de los 30 años del Memorial José Martí. Lianis Vega Domínguez, Canal Cubano de Noticias. El presidente electo de Honduras, Nasser Tito Asfura, del conservador Partido Nacional, tomó posesión este martes. Sustituye así a Xiomara Castro, quien no lo reconoce como sucesor, debido a las denuncias de fraude e injerencia de Estados Unidos en los comicios del pasado 30 de noviembre. La ceremonia de investidura se celebró en el Congreso Nacional a puertas cerradas. Asistieron diputados oficialistas junto a delegaciones nacionales e internacionales. El nuevo mandatario hondureño confirmó que su gobierno aplicará medidas de austeridad y reducirá la función del Estado. Anunció además una disminución en la inversión social y posibles cierres de dependencias públicas. Sectores populares y organizaciones sociales se manifestaron en rechazo a la juramentación. Cuestionaron la legitimidad de los comicios presidenciales y recordaron denuncias por actos de corrupción durante la gestión de Asfura como alcalde del Distrito Central. Y la empresa estatal Petróleos Mexicanos Pemex aseguró al diario La Jornada no tener ninguna información respecto a lo difundido por la agencia de noticias Bloomberg sobre la cancelación del envío de crudo a Cuba. Esta mañana, en la conferencia de prensa de la presidenta Claudia Sheinbaum, un reportero indagó sobre el asunto. La mandataria reafirmó que es una decisión soberana del gobierno mexicano continuar con el envío de petróleo a la mayor de las Antillas. Como hemos dicho, es una decisión soberana. Y Pemex toma sus decisiones. Entonces, y también, como lo hemos dicho, la decisión de México de vender o dar por razones humanitarias a Cuba petróleo, pues tiene que ver también con una decisión soberana que ha venido desde hace muchos años, no es reciente. Cuba ha tenido un bloqueo desde hace ya demasiados años. Y este bloqueo pues ha generado problemas de desabasto en la isla. Entonces México siempre ha sido solidario y México va a seguir siendo solidario. Entonces la decisión de cuándo se envía, cómo se envía, pues es una decisión soberana. Y está en términos de lo que defina Pemex en función de los contratos o ya en todo caso del gobierno de una decisión humanitaria de emplear en determinadas circunstancias. Finaliza nuestro recorrido internacional. Lady. Gracias, Rey. Nosotros avanzamos con más. Desde la República Bolivariana de Venezuela, nuestro colega Raúl Rodríguez Peña nos ofrece pormenores sobre la marcha desarrollada también para homenajear a José Martí.
Sí, saludos para ustedes, también a los amigos televidentes que están en sintonía con la emisión estelar del noticiero de la televisión cubana. Me encuentro en la Plaza Bolívar, en Caracas, capital de Venezuela. Hace solamente unos instantes partió de este lugar histórico una marcha para homenajear al más universal de todos los cubanos, nuestro José Martí, en vísperas de su natalicio. Estuvo organizada por el Movimiento de Solidaridad de Amistad Mutua Venezuela-Cuba y también por la Embajada de nuestro país en la hermana nación sudamericana. Aquí en un primer momento la compañera Blanca Ecaut, diputada a la Asamblea Venezolana y presidenta del Instituto Simón Bolívar, habló de los lazos que unen a las dos naciones y sobre todo del pensamiento martiano y la admiración hacia el libertador de América, Simón Bolívar. En próximos espacios informativos yo tendré más detalles de todo lo acontecido en esta celebración por el natalicio de nuestro José Martí. Soy Raúl Rodríguez Peña, desde Caracas, capital de Venezuela, para el canal Cubano de Noticias. Muy buenas noches. Artemisa venció 6-4 al Holguín y clasificó a las semifinales de la Serie Nacional de Béisbol. El mejor a la ofensiva fue Osmel Solano, de 4-2 con 3 impulsadas, mientras que Osbel Pacheco remolcó 2. En 4 entradas, Gionel Gutiérrez permitió un solo hit, no regaló boletos y ponchó a 4 rivales, pero la victoria fue a la cuenta de Israel Sánchez en rol de relevo. José Ángel García se anotó punto por juego salvado. El colega Roberto González recogió impresiones. Bueno, muchísimas gracias, ¿no? Creo que esto es una cosa bien grande para mí, para todo el equipo. Creo que jugamos un playoff magnífico, sobre todo con muchísima humildad, que creo que fue lo que nos caracterizó y ahí está el trabajo y el resultado. En este momento, ¿en quién piensa Dayan García? Bueno, primero que todo, en todo el trabajo realizado por muchos años, ¿no? Creo que llevo muchos años trabajando para lograr esto con Artemisa. El apoyo de mi familia es fundamental. Ha sido un año bastante complicado para mí, pero gracias a Dios, Dios me lo recompensó y nada, estamos aquí y seguimos bateando en los playoffs. El resultado más grande que ha tenido la provincia de Artemisa y yo estar al frente del equipo de pelota, creo que es un momento de estar bien contento y orgulloso del equipo. ¿El juego se puso incómodo? Sí, un juego bastante tenso, un juego que teníamos la ventaja desde ayer, pero bueno, todavía nos faltaban 5 innings de pelota. Ellos supieron llegar y empatar el juego de pelota y el equipo supo reponerse, siguió jugando unido con la misma garra y salió el resultado, que es lo fundamental. También Industriales avanzó a semifinales tras ganarle 5-3 a Mayabeque. Yasmani Tomás batió de 5-4, incluido el jonrón de 2 carreras que puso cifras definitivas en el marcador. El ganador Rafael Orlando Perdomo anotó 3 de las 4 victorias de los azules ante los Huracanes. Al término del encuentro, Guillermo Rodríguez recogió impresiones. Bueno, la verdad creo que nadie está preparado para esta hazaña. Gracias a Dios se me dio la oportunidad de lanzar en los juegos pegados o los juegos empatados. Siempre doy gracias a la dirección, gracias a los que me recuperaron en el Fran País. Todo ha sido un proceso y bueno, los resultados salieron. ¿Cuánta confianza te dio ese primer partido que ustedes se llevan aquí, que tú viniste de relevo en una situación complicada? Creo que eso fue lo que me dio más confianza, empezar bien, que era lo positivo, después de una lesión. Seguimos trabajando, seguimos avanzando en el campeonato y Industrial es campeón. Creo que fue un digno rival, creo que súper feliz por el paso que dimos, ¿no? Pero sobre todo hablar de ese equipo Mayabeque que nos dio una guerra como si fuera... Esto para mí fue una final, para mí creo que fue la final de la serie este año, fue el playoff este. Me imagino que de alguna manera también enfrentar a tu amigo Cordero como director, hay un poquito también de dolor, aunque jugaste, como decimos, con todo. Fue algo que hay sentimientos encontrados. Fíjate que no hablar de nosotros porque esto es un paso más. Para poder ser campeón hay que pasar por varios pasos, pero sí quiero referirme a Cordero, al gran trabajo que ha tenido con el equipo Mayabeque, a todos los peloteros de La Habana y al equipo de Mayabeque en general. Mañana volverán a enfrentarse Las Tunas y Villa Clara, serie que marcha favorable a los Leopardos 3-2. Y de esta forma estamos poniendo punto final a este tiempo con los deportes. Tenga usted muy buenas noches.
Muy buenas noches también para ti, Gotay. Y los trabajadores del Centro de Investigaciones Científicas de la Defensa Civil enviaron un reconocimiento al líder al frente de la Revolución, General de Ejército Raúl Castro Ruz. La ceremonia es parte de las actividades por el aniversario 40 del centro y estuvo presidida por los héroes de la República, General de Cuerpo de Ejército Joaquín Quintasolá, viceministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, y el general de división Ramón Pardo Guerra, jefe del Estado Mayor Nacional de la Defensa Civil. El comandante en jefe Fidel Castro Ruz ideó e hizo posible la creación del Centro de Investigaciones Científicas de la Defensa Civil. El general de ejército Raúl Castro Ruz asistió a su inauguración hace 40 años y siempre acompañó de cerca su labor. Por tal motivo, el colectivo de la institución otorgó un diploma de reconocimiento al líder al frente de la revolución. En sus 4 décadas, el centro ha mantenido un rol decisivo en la investigación y el enfrentamiento de epidemias que han afectado al país. Numerosos son los resultados, afirma su directora. En el acto político-cultural entregaron diplomas y sellos conmemorativos a fundadores activos, además de reconocimientos a entidades que han colaborado con la institución. También resaltaron que el centro amplió sus misiones iniciales en la defensa de la salud y seguridad del pueblo. En sus 40 años de existencia, el centro se ha nutrido de jóvenes especialistas. En el acto le fue entregado al Centro de Investigaciones Científicas de la Defensa Civil un diploma de reconocimiento firmado por el ministro de las FARC, general de Cuerpo de Ejército Álvaro López Miera, como justo tributo a la firmeza, fidelidad y amor a la obra de la institución. Lisel Pino y Sin Castillo, Canal Cubano de Noticias. Buenas noches. El séptimo frente frío de la temporada invernal, que en horas de la noche de ayer llegó a la región occidental, ha estado transitando hoy por las provincias del centro del país, algo más debilitado en su porción sur, pero manteniendo las áreas de nublados con la ocurrencia de algunos chubascos y lluvias, principalmente hacia zonas de la costa norte. El sistema que en las próximas horas continuará su avance hacia el este sobre las provincias de la región oriental, también incrementando las áreas de nublados, sobre todo hacia el norte del oriente del país. Tras el paso del frente frío se impuso una nueva masa de aire seca, fría, de origen continental, que mantiene y mantendrá en los próximos días las condiciones invernales en gran parte del archipiélago cubano, sobre todo en las regiones occidental y central del país, también con la ocurrencia de aislados chubascos y lluvias de manera ocasional. El pronóstico del tiempo para las próximas horas estará amaneciendo parcialmente nublado en gran parte del país y nublado en zonas de la costa norte de la región oriental, principalmente desde Camagüey hasta Guantánamo, con la ocurrencia de algunos chubascos y lluvias que durante la tarde se incrementarán también a localidades del interior y sur de la región oriental, las lluvias más escasas en el resto del territorio. La madrugada fría en localidades del interior y sur del occidente, temperaturas mínimas entre 14 y 17 grados Celsius, superiores en el centro y el oriente, valores entre 17 y 20 grados Celsius, superiores en algunas localidades de la porción suroriental hasta 22 grados Celsius. El día invernal en el occidente y centro, las temperaturas máximas entre 21 y 24 grados Celsius, 20 grados en la capital, superiores en el resto del territorio, en el oriente del país, entre 26 y 29 grados Celsius. Los vientos del norte en el occidente y centro con velocidades entre 15 y 30 kilómetros por hora con rachas superiores en zonas de la costa norte y soplarán del nordeste en la región oriental entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá poco oleaje en todas las costas, excepto desde Punta de Maicí hasta Cabo Cruz, donde la mar estará tranquila, y habrá oleaje en la costa norte de la región occidental. Para los próximos 3 días, algunos chubascos y lluvia de manera aislada hacia zonas de la costa norte de gran parte del país, relacionado con la nubosidad baja que llega desde el mar hacia zonas de la costa norte.